Estamos entonces para la lección número 8. Esta lección pues es relativamente corta porque se trata más de asesorar, revisar o tener en cuenta entonces algunos de los elementos planteados en el ejercicio anterior con respecto al diseño y o elaboración de una encuesta, de un formulario, ¿cierto? Que va a servir entonces como de insumo, como lo mencionábamos, para plantear, ¿cierto? Necesidades, para hacer trabajos y para que las personas pues las resuelvan desde su casa en el momento que lo necesiten, o en su teléfono celular o en su dispositivo. Entonces, que no tiene que ser un documento pues físico, y ese pues es el objetivo de este planteamiento y de esta lección entonces, ¿cierto? Número 8, que es pues la que nos va a llevar a este ejercicio. Como les recuerdo, las herramientas entonces son de trabajo colaborativo. Existe Google Formularios, ¿cierto? O Microsoft Forms, ¿cierto? Ambos tienen el mismo propósito, ambos tienen entonces el mismo modelo, el mismo esquema, el mismo diseño, y con base en lo entregado en la lección anterior, para número 7, para el taller planteado, propuesto, con ese requerimiento para la implementación de un sistema de información en una organización, ¿cierto? En ese taller, entonces, el objetivo sería entonces responderlo en alguno de esos sistemas que, bueno, pueden servir. Entonces, como lo mencionábamos, ¿cierto? Como elaborar entonces unas secciones, 4 secciones, y cada sección con un grupo de preguntas. Aquí lo importante es tener en cuenta el tipo de preguntas. Como se mencionó, preguntas entonces cerradas, que ese es el nombre técnico, ¿cierto? Donde a la persona se le obliga solo a seleccionar lo que se le ofrece allí. Entonces puede ser, por ejemplo, el botoncito de radio que mencionábamos, donde una persona selecciona una y solo una opción, o en su defecto casillas de chequeo, que son entonces cuando una persona selecciona una o más opciones. Por ejemplo, si yo hablo de sexo, entonces hombre, mujer, lo que sea, entonces se selecciona una y solo una de esas casillas en una pregunta. En cambio, si a uno le preguntan, pues, por ejemplo, ¿qué deportes le gustan? Pues uno no selecciona uno, sino que puede seleccionar varios, uno o varios, ¿cierto? Que fútbol, que básquetbol, que o ninguno o todos, ¿cierto? Entonces, esa es pues como la diferencia. Entonces, por eso es tan importante leer bien la pregunta y diseñar la pregunta de acuerdo con ese requerimiento. A ver ustedes cómo hacen entonces y cómo plantearían este ejercicio. Como les digo, es fácil. Ahí tienen algunas indicaciones dentro de algunas de las preguntas, de tal suerte, ¿cierto?, que ya estaría casi que definido, solo pasarlo al otro sistema. Estaba como había quedado por ahí en la lección anterior, había quedado como en deuda pues con esto de MailChimp, ¿cierto? Y por lo tanto entonces vamos a iniciar, vamos a compartir entonces el escritorio, y para que tengamos entonces la presentación, ¿cierto? Como les decía, entonces con base en el taller entonces planteado, ¿cierto? Con base en el taller planteado, que son estas preguntas, poder seleccionar y poder entonces discernir efectivamente pues cuáles son, ¿cierto? Cómo va cada una de ellas. De recordar, esta podría ser secciones, y dentro de las secciones irían las preguntas. Y dentro de las preguntas ya hay unos tips, unas ideas, ¿cierto? Si se van a utilizar preguntas cerradas o preguntas abiertas, que las preguntas abiertas son aquellas donde la persona pues va a ingresar algunos datos. Preguntas abiertas con respuestas cortas, preguntas abiertas con respuestas largas. Preferiblemente, preguntas abiertas con respuestas cortas, porque si usted le va a dar tiro a una persona para que escriba un medio libro en esa casilla, tenga la seguridad de que alguno de los usuarios lo va a hacer.
Entonces, el objetivo primordial, ¿cierto?, es tratar de eliminar al máximo la posibilidad de error y que la persona digite lo mínimo posible y que más bien hasta donde se pueda que seleccione, que escoja opciones. Entonces ahí tienen pues ustedes su información, ¿cierto? Y tenemos entonces el documento. Entonces, como les digo, en Forms de Microsoft o de Google Formularios, ¿cierto? Están pues las dos opciones. MailChimp es el otro sistema ahí que les había mencionado. Por alguna razón me habían suspendido la cuenta, y eso hace mucho tiempo que no lo utilizo, pero veo que han cambiado un poco el sitio, y entonces puede servir, ¿cierto? Entonces miren ustedes, por acá hay una opción, ¿cierto? Este se utiliza para, por ejemplo, para hacer campañas de publicidad y para todo esto, pues de recoger, ¿cierto? Quien ve una campaña, se le manda el correo y ve la campaña, y si alguien lo abre, no lo abre, si alguien lo ve, lo reenvía, ¿cierto? Se lo manda a otra persona. Entonces hace ese tipo de seguimientos. Aquí pues en la opción de reportes, a la hora que lo vieron, quién lo vio, ¿cierto? Toda esta información es posible que sea sujeta, ¿cierto?, de análisis y de estudio. Por aquí había una opción bien interesante, ¿cierto? Vamos a ver por acá, survey, que en este caso sería pues una encuesta. Este es mi nombre, pues Luis Montoya, y acá ese es el nombre pues comercial, y por aquí, miren ustedes qué tan interesante, abra una pregunta y vean que es todo lo mismo. Todas las encuestas tienen los mismos fundamentos. Botones de radio, ya sabemos que son los botones de radio. Checkbox es donde, como les decía, selecciono una o varias, ¿cierto? Rango es para seleccionar entonces, ¿cierto? Evalúe el servicio ofrecido por las personas que reciben los documentos en la empresa. Y entonces uno, ¿cierto? Mira acá, ¿cierto? Entonces, de 0, muy deficiente, ¿cierto? Hasta muy eficiente, ¿sí? Entonces mira, no lo pongamos tanto de 0 a 5, ¿cierto? Entonces, aquí tienes, evalúe el servicio y tal. Entonces mira cómo, ¿cierto? Selecciona, ¿cierto?, la persona entre muy deficiente y 5 muy eficiente. Entonces ahí, como ven muchachos, ¿cierto? Uno va armando, ¿cierto?, como los tipos de preguntas, y armamos otra pregunta que ya sabemos esto. Entonces miren acá, texto abierto, ¿cierto? Entonces el texto abierto, ¿qué es lo que quisieras preguntar? ¿Cierto? ¿Qué quisieras preguntar? Entonces, ¿cómo te parece el servicio de mensajería interna de la organización? Y aquí, como les digo, entonces la persona pues ¿cierto? La persona puede escribir, ¿cierto? La respuesta viene acá, preview, y acá entonces, ¿cómo te parece el servicio? Como les digo, pues aquí, mira, 1000 caracteres que quedan, 1000 caracteres. Entonces, el servicio me ha parecido en ocasiones muy efectivo porque han entregado documentos muy importantes a tiempo, ¿cierto? Además, las personas de mensajería son muy queridas y amables, y ahí se va uno yendo, ¿cierto? Entonces, como les digo, esto es posible de hacer, y como les comentaba pues en la clase pues número 8, entonces ahí está MailChimp. Hay cantidades de software que permiten entonces hacer el diseño de encuestas, pero no se compliquen. Es básicamente teniendo pues
a la mano, los dos como más comercialmente conocidos, era la expresión correcta, es simplemente pues tomarlo como un beneficio, ¿cierto? Tomarlo ahí como beneficio y más bien, ¿cierto? Aprovechar las herramientas que ofrecen estos sistemas, vamos a mirar, esta es otra cuenta de Gmail, ¿cierto? Vamos a ver por acá, entonces, los servicios que ofrecen todos estos sistemas y, no, hay que, pues como que les dijera yo, echar mano, ¿cierto? De lo que hay. Vamos a buscar por acá y vamos a buscar entonces nuevamente aquí, antes de que me pierda. Formularios, este no va a estar por acá a la mano, vamos a ver. Bueno, esta cuenta no la voy a tener aquí a la mano. Deshojas, libros, blogger, Jamboard, más podcast, avisos, más de Google, productos, y vamos a buscar por acá Chrome, contenidos, dispositivos, en cualquier sitio, enviar mensajes de texto, contenido organizado, trabaja de forma más inteligente. Formularios, ¿cierto? Entonces ya tendríamos, ¿cierto? Ir a los formularios de Google y aquí otra vez vuelve y juega, ¿cierto? Entonces crear un formulario, ¿cierto? Crear un formulario en blanco, crear el tipo de pregunta, en fin, hacer todo lo que ya nosotros hemos conocido y sobre todo lo que tenemos en nuestro ejercicio. Recordar entonces esos elementos, estar pendiente en asesoría y para resolver entonces cualquier duda, cualquier inquietud, y con esto pues sería suficiente para tener entonces en la lección número 8, recordar entonces en Google Forms y en Microsoft Forms elaborar este taller y tener entonces toda la asesoría y estar pendientes de todo. Muchísimas gracias y estaremos entonces pendientes. Muchas gracias a ustedes.